Les hago resumen del 1 Samuel. Elcana era un hombre, ¿cierto? Y él tenía 2 esposas. Dígale al de al lado, 2 esposas. Oye, si una es difícil, ¿cómo serán 2? Mentira. Mi esposa es fácil, mi amor, es fregando. Tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina, ahí está un nombre para mi siguiente hija, Penina. Pero Ana no podía tener hijos y Penina sí tenía hijos, y Ana no podía tener hijos, así que le oró, fue al templo y Dios le hizo el milagro y pudo tener un hijo más. Porque Ana le dijo: si tú me das un hijo, le dijo, yo te lo entrego a ti. Y tal cual Dios lo hizo y le dio un hijo, y ese hijo se llamó Samuel. ¿Han escuchado la historia de Samuel? Si no, se las estoy contando. Y en el versículo 26-28 dice, esta es Ana hablando. Sí, ahí lo tienen. Señor, ¿te acuerdas de mí? Le preguntó Ana. Yo soy la mujer que estuvo aquí hace algún tiempo orando al Señor. Le pedí que me diera un hijo y Él ha respondido a mi petición. Ahora lo traigo para entregarle al Señor para toda la vida. Y adoraron allí al Señor. Entonces Ana pidió un hijo, Dios se lo dio y ella cumplió su promesa. Te lo entrego. Y lo que está pasando aquí es que Samuel es entregado al Señor, es consagrado, es apartado para Dios, ¿sí? Incluso Samuel vivía en el templo. Dice la palabra de Dios que fue cuando lo destetaron. No puedo decir cuándo, porque hoy en día mamás los destetan a los 6 meses, al año, a los 2 años, no sé cuándo, pero era bien de niño que lo destetaron, ¿sí? Y quiero que empieces a pensar en esto. Si tu mamá, si tu abuela, tu tío, alguien una vez oró por ti: ay, Señor, que mi hija vuelva a los pasos. Ay, las mamás que son fregadas y oran y oran y oran, y las abuelas y las tías: mi hijito, vaya a la iglesia. Y tal vez alguien oró por ti y hoy estás acá. Y ahí donde quiero empezar. Quieras o no, tú eres consagrado al Señor ya. Tal vez porque alguien oró por ti. Y si nadie oró por ti, igual el Señor oró por ti y dijo: te consagro para mí. Entonces sí o sí eres consagrado al Señor, pero tienes la invitación de ser consagrado y nosotros tenemos que decidir. En el versículo 11 dice: Elcana y su familia regresaron a Ramá sin Samuel. El niño quedó al servicio del Señor como ayudante de Elí el sacerdote. Entonces miren, Samuel estaba ahí como era niño, seguro no tenía al principio ninguna responsabilidad. Yo me imagino que recién caminaba o gateando y todavía no tenía ninguna responsabilidad en el templo. A veces llegamos nosotros a la iglesia y es así, no tenemos ninguna responsabilidad. Son otros predicando, son otros hablando, ¿ok? Pero dice que Samuel se mantuvo. Y esta es una palabra muy importante, porque Samuel, creciendo, él no se rindió, él siguió. Y vamos a ver ahorita en otros versículos que Samuel nunca criticó. Samuel fue constante, siguió, se mantuvo sirviendo al Señor. Versículo 12, atención a esto. Los hijos de Elí eran hombres impíos que desconocían al Señor y las obligaciones del sacerdocio. ¿Ok? Elí, ¿quién era? Elí era el sacerdote de esa época y tenía 2 hijos. Y dice que los hijos eran hombres impíos que desconocían al Señor y de las obligaciones del sacerdocio. Así que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de los ojos del Señor, porque trataban con menosprecio las ofrendas que el pueblo hacía al Señor. Samuel, aunque todavía era un niño, prestaba servicio ante el Señor y usaba una túnica de lino similar a los del sacerdote. Miren, segundo caso. Primer caso, Samuel era un niño pero servía. El problema, ¿cuál era? Yo soy muy chiquito, yo soy muy bebé, pero Samuel se mantuvo sirviendo. Segundo problema, los que estaban a cargo, los hijos del sacerdote, eran pecadores. Y no dice que Samuel se quejó y dijo: pero es que mis líderes son tal, pero es que ellos pecan. Mientras otros pecaban, Samuel seguía sirviendo al Señor. Samuel no miraba al lado, Samuel no miraba arriba. Aquí en todo este capítulo 1, 2 y 3 de Samuel, en ningún momento habla Samuel. Samuel solamente fue constante, siguió sirviendo. Cuando mis líderes hacían todo mal, cuando me dicen que yo soy muy chiquito y que no me pueden usar, Samuel siguió sirviendo. Samuel prestaba servicio al Señor, sí. Versículo 20 al 21. Miren esto, antes de que regresaran,
está hablando de los papás de Samuel. Elí bendecía al Elcana y a Ana, las papás de Samuel, y pedía a Dios que les diera otro hijo, que tomara el lugar de este que había consagrado al Señor. Y Dios le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, digan, mientras tanto, Samuel crecía en el servicio del Señor. ¿Samuel qué? Tercera situación. Miren esto mismo, aquí mismo dice que su mamá quería reemplazar a Samuel. ¿Qué pasa? Ana venía una vez al año a visitar a Samuel y a adorar al Señor. Y Ana tuvo más hijos, ¿viste? Pero aquí dice que Ana estaba orando: Señor, dame otro hijo, dame otro hijo. En pocas palabras, Samuel podía decir: mi mamá no me quiere, mi mamá quiere otro hijo. Pero Samuel seguía creciendo en el Señor. Soy muy chiquito, seguía sirviendo. Segundo caso, mis líderes lo hacen mal, siguen creciendo. Tercer caso, mis papás me dejaron aquí y quieren reemplazarme con otro hijo, pero Samuel seguía sirviendo. Dile al de al lado: constancia. Vamos a ver en lo que termina la historia. Samuel no decía nada, no hablaba, no peleaba, ni siquiera le importó ser el dejado de la familia, más o menos. Luego dice, les voy a resumir un poco. Luego dice que Ana tuvo 4 hijos más. ¿Y cómo creen que se sentía Samuel? Todos vivían con sus papás y Samuel vivía en otra ciudad, allá en el templo, el abandonado, el dejado. Pero Samuel seguía creciendo. Vamos al versículo 22 y 26. Saben, Dios estaba preparando algo en el corazón de Samuel con todo este proceso. Mira, ¿sabes qué? Dios no malgasta el dolor. Cuando tú sufres dolor, Dios lo utiliza para bien. Dios no malgasta el dolor. Si has pasado por dolor, por rechazo, por abandono, Dios lo va a utilizar para bendecirte a ti y bendecir a muchos. Pero Dios no malgasta dolor. Si has pasado por situaciones difíciles, ten por seguro que Dios va a utilizar eso para bien. Dice versículo 22: Elí ya estaba muy anciano, pero se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Sabía, por ejemplo, que sus hijos estaban seduciendo a las jóvenes que ayudaban a la entrada del santuario. Aquí está el hijo, los hijos del pastor estaban seduciendo a las chicas del jóvenes. He estado oyendo quejas terribles contra ustedes, dijo Elí a sus hijos. Es algo horroroso hacer que el pueblo de Dios peque. No, hijos míos, el pecado ordinario recibe un fuerte castigo, pero cuántos más los pecados que ustedes cometen contra el Señor. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar a su padre, porque el Señor había resuelto que murieran. El pequeño Samuel, en cambio, iba creciendo en estatura y en gracia ante todo y también ante el Señor. Miren a Samuel. Samuel todo el tiempo nunca se quejó, nunca dijo: Señor, yo merezco ser el hijo del sacerdote, yo merezco presentar las ofrendas, yo merezco el liderazgo, yo merezco el puesto, yo merezco ser usado por ti. Callado, consagrado. En ningún momento se quejó: ¿por qué esta situación? Y pasaban 1000 cosas a su alrededor, pero él seguía creciendo. Él era constante, nadie lo miraba, nadie daba un peso por Samuel. Samuel fue el joven dejado ahí en la iglesia. ¿Quién iba a pensar que Samuel iba a terminar siendo el juez de Israel, el libertador de Israel? ¿Sí? Samuel no veía lo que pasaba a su alrededor, no dejaba que nada. ¿Sí? Y entonces pasa todo esto. Esto es capítulo 1 y capítulo 2. Y capítulo 3, ¿saben cómo se llama? El Señor llama a Samuel. 2 capítulos enteros. Para que Samuel ya tuviera 5 hermanos, tuvieron que pasar, no sé, muchos años. Pónganle, no sé, muchos años. Ya Samuel llevaba 10, 15, 20 años encerrado en el templo, haciendo nada. Nadie me quiere usar, nadie me llama, mi mamá me abandona, mis líderes y la gente que está a cargo del sacerdocio hacen mal las cosas. Pero un día el Señor llamó a Samuel. Y si Samuel no se hubiera quedado en el templo, porque Samuel pudo haber huido, Samuel pudo haber dicho: mamá, quiero volver contigo, y volver y escaparse. Pero Samuel se paró firme y permaneció. Hay algo muy importante para Dios en la constancia, en la permanencia. A pesar de que todo salga mal, yo me paro firme en esta iglesia, me paro firme en la presencia de Dios, me paro firme en mi llamado. Y va a llegar un día en que Dios te va a llamar. Pero ¿qué pasa si Dios te llama y tú ya no estás? Y algunos están esperando, Señor, como el burrito de Shrek: pregúntame, úsame.
Pero cuando Dios te iba a usar, pelaste. Y no te has dado cuenta que son 2 capítulos completos donde el Señor no ha desperdiciado el tiempo. El Señor te ha estado formando en carácter, en situaciones, para que llegue el 3er capítulo a tu vida y Dios te llame: Made, ven. Juanpa, ven. Daniel, ven. Nicole, ven. Y aquí comienza el llamado de Samuel, pero el llamado vino porque Samuel fue constante. Dice capítulo 3, dice: mientras tanto el pequeño Samuel estaba al servicio del Señor. Otra vez, mientras tanto estaba al servicio como ayudante de Elí. En aquellos días eran muy raros los mensajes del Señor. Se parece mucho a nuestra época, ¿no? Constantemente me encuentro jóvenes que me dicen: Daniel, pero ¿y Dios cómo habla? Daniel, Dios no habla. ¿Cómo que Dios habla? Semejante libro tan grande que nos dejó, y se atreven a decir que Dios no habla. Pero es raro. Hoy en día la gente dice: ¿cómo habla Dios? Y a veces yo leo la palabra y no entiendo. Y estábamos, parece, en los mismos tiempos, porque era raro el llamado del Señor. Pero como Samuel fue constante, el Señor le habló. Dile al que tiene al lado: si tú eres constante, Dios te llama. Y saben, Samuel estaba sirviendo a Dios y estaba sirviendo a su líder. Permaneció. ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo le sirvo a Elí? ¿Cómo le sirvo a mi líder? Pero una noche en que Elí se había ido a acostar, quien estaba casi ciego debido a la edad, y Samuel estaba durmiendo en el santuario cerca del cofre y todavía estaba encendida la lámpara de Dios. Cuidado, esto es muy importante. Su líder, vamos a ponerlo en algo simbólico, perdió la visión, no tenía visión. Pero Samuel estaba ¿en dónde? En la presencia de Dios. Dormía, quiere decir todo el tiempo Samuel estaba en la presencia de Dios y la lámpara seguía encendida. Y la Biblia compara a la lámpara, dice que lámpara y lumbrera, ¿qué es? La palabra de Dios. Samuel permaneció en la palabra, Samuel permaneció en la presencia, aun cuando su líder perdió la visión. Y en esa noche, cuando él permaneció, dice: el Señor llamó y dice: Samuel, Samuel. Aquí estoy, contestó Samuel, y saltando de la cama corrió hacia donde Elí estaba. ¿Qué quieres?, le preguntó. Yo te voy a decir algo, ¿ok? Cuando Dios nos llama, a veces puede que respondamos mal, porque Samuel no había escuchado la voz de Dios nunca. Pero miren la actitud de servicio. Samuel, se dice que se levantó corriendo y fue donde su líder y le dije: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Miren la actitud. Pero así como Samuel fue persistente, Dios fue persistente con él y no se cansó ahí, sino que lo volvió a llamar. A veces creemos que si le respondemos a Dios mal una vez, no me vuelve a llamar. Pero llamo a Samuel 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y Dios hoy te está diciendo: si me contestaste mal la primera vez y abandonaste tu llamado, yo te vuelvo a llamar, tranquilo. Y entonces a la primera, dice, saltando de la cama corrió hasta donde Elí estaba. ¿Qué quiere?, le preguntó. Y dice: Elí no te he llamado, dijo Elí, vuelve a la cama. Y así lo hizo. Segunda vez, el Señor volvió a llamar: Samuel. Y nuevamente Samuel se bajó de la cama y corrió, corrió a donde estaba Elí. Aquí estoy. Qué actitud de servicio de Samuel. Aquí estoy. ¿Para qué me necesitan? ¿Para qué me necesitan? Recoja sillas. Listo, vamos. Me acuerdo una vez en Australia, en Hillsong Conference, me tocó en el equipo de limpiar los baños. Señor, pero yo no voy a ser pastor, ¿cómo que limpiar baños? Aquí estoy, Señor. Y dice: ¿para qué me necesitas? Dice: no, yo no te he llamado, hijo mío, dijo Elí, vuelve a la cama. Miren esto, Samuel nunca había recibido un mensaje del Señor. El Señor llamó a Samuel por 3ª vez, ¿viste? Dios premia tu constancia con él siendo constante y perseverante. Y una vez más Samuel se bajó de la cama y corrió a la habitación de Elí. Sí, le dijo: ¿qué necesita? Yo creo que ya estaba aburrido. Elí comprendió que era el Señor quien le había hablado al muchacho y le dijo: ve y acuéstate de nuevo, y si oyes otra vez la voz, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel así hizo, volvió a acostarse y el Señor volvió a llamarlo como antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo: voy a hacer algo tan sorprendente en Israel que el que se entere le retiñirán los oídos. Yo te voy a decir algo: cuando tú estás disponible, sí o sí el Señor te va a llamar.
El Señor no desperdicia una oración que dice: heme aquí. Si tú le haces esa oración a Dios, tenlo por seguro, sí te va a llamar. El Señor no desperdicia el tiempo de una persona. El Señor no desperdicia el dolor de una persona. El Señor no desperdicia cuando una persona dice: aquí estoy, ¿qué puedo hacer? Incluso podemos decir: mis manos, Señor, yo no tengo nada. Porque recuerden, Samuel era un abandonado, dejado, pero aún así el Señor lo llamó. Y Samuel contestó al llamado aún sin saber, pero contestó con actitud de servicio. Tal vez tú no sabes a qué te llama Dios, tal vez no sabes cómo contestar el llamado de Dios, y tal vez vas a contestar mal, pero no importa, porque Dios te va a volver a llamar. Hasta que a la cuarta, quinta, no sé, le entienda: ah, Señor, ya entendí que eres tú. Y nos pasan accidentes y nos pasan cosas y alguien nos habla y decimos: ya, Señor, ahora sí contigo. Y pasa un mes y otra vez. Y ahí es donde empieza el enemigo y dice: bueno, tú eres un pecador, no, tú no puedes volver a la iglesia. ¿Cómo se te ocurre venir a la iglesia si tú te alejaste? Tú eras líder. Y el Señor dice: no, eso no importa, yo vuelvo y te llamo. ¿Pero qué? Hay que ser constantes, hay que permanecer. El Señor volvió a llamar, Dios respondió a la actitud de Samuel. Y la obediencia te lleva a escuchar la voz de Dios. Y me encanta la última parte porque dice: entonces el Señor le dijo: voy a hacer algo tan sorprendente. Y yo quiero decirte algo: hoy Dios, ahorita en un momento, te va a llamar y va a hacer algo tan sorprendente contigo, que en Bolivia todo el que se entere le retiñirán los oídos. ¿Qué? ¿Ese maleante se volvió líder? Pero si ese me hizo bullying todo el colegio, pero si ese era el calladito. Todo el mundo se va a sorprender, porque cuando Dios te llama y tú le dices sí, Él va a hacer algo sorprendentemente grande y enorme contigo. Pero algo te pido: constancia, perseverancia. Mantente: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Porque hay unos que dicen: sí, Daniel, ¿qué puedo hacer? Ven el sábado a las 6, ya, llegan a las 5:59. El segundo sábado, 6:15. El tercer sábado, a las 7. El cuarto ya no vienen. Perseverancia. Sigue el capítulo y dice: Samuel se quedó acostado hasta la mañana y luego abrió las puertas del santuario como de costumbre, porque tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó: hijo mío, ¿qué te dijo el Señor? Te voy a decir algo, esto aquí me gusta. El sacerdote era Elí, pero ahora Elí le estaba preguntando a Samuel qué le había dicho Dios. Cuando Dios te llama, hasta la gente que está por arriba tuyo se va a dar cuenta y te va a preguntar: ¿qué está diciendo Dios? Y las personas que decían: no, él no puede, van a ocurrir a ti, van a decir: ¿qué está diciendo Dios? Porque tú vas a ser portador de la revelación y de la palabra de Dios. ¿Quieres ser autoridad? ¿Quieres ser líder? La condición y lo que da autoridad es la revelación de Dios en tu vida. No es un título, es la revelación de Dios. Entre más revelación tienes, más autoridad Dios te da, porque tú tienes la palabra de Dios. Y dice: hijo mío, ¿qué te dijo el Señor? Le preguntó: dímelo todo y que Dios te castigue si me esconde algo de lo que te dijo. Samuel le contó lo que el Señor le había dicho. Es la voluntad del Señor, respondió Elí, haga él como mejor le parezca. Samuel crecía y el Señor estaba con él, y Dios hizo que se cumplieran todos sus mensajes, y todo Israel desde Dan a Beerseba sabía que Samuel iba a ser un profeta del Señor. El Señor continuó dándole mensajes en el santuario en Silo, y Samuel lo proclamaba delante del pueblo de Israel. Miren, aquí habla de mucho tiempo en el que Samuel ya sabía, recibía palabra, y Samuel ya sabía que era llamado y que iba a hacer algo. Pero en el siguiente capítulo vemos que pasaron 20 años de Samuel recibir revelación, recibir. Y después de 20 años, que 20 más lo que ya había esperado hasta el momento de esta palabra, recién llaman a Samuel, y Samuel hace algo para liberar a Israel. Pero en ese tiempo Samuel no se quejó, Samuel no lloró, Samuel no se quedó de brazos cruzados. Samuel siguió recibiendo revelación, Samuel siguió constante, sirviendo, buscando de Dios. Dice que vivía en el templo.
mi esposa no le gusta, pero yo creo que paro más en la iglesia que en la casa. Yo amo el templo, la casa de Dios. Y dice, el Señor continuó dándole mensajes. Y dice que por esto todo Israel sabía que Samuel iba a ser un profeta. O sea, no era todavía, pero la gente ya sabía que iba a ser. Ahí es donde nos damos cuenta que el llamado de Dios está en tu vida desde el vientre de tu mamá. Y Dios ya sabe qué vas a hacer tú. Y algunos de nosotros podemos ver qué vas a hacer tú. Yo creo que ni Samuel se la creía. ¿Será que algún día voy a ser alguien? Y él no le importó si algún día iba a ser alguien. Él sencillamente fue constante. Continuó, siguió. Y le dijo, Señor, aquí estoy. Y Dios llamó. Y él respondió. Y sabes, dice que después de esto, algo me gusta, porque antes de que Dios lo usara, Samuel fue constante. Pero cuando fue usado, Samuel siguió siendo constante. Porque sabes, a veces pasa que Dios te usa y ya, Dios me usó. Y dejamos de buscar revelación y dejamos de buscar a Dios. Pero la constancia no es solo antes de que te llame. La constancia también viene durante el llamado y después del llamado. Y después de que Dios te use, sigues siendo humilde, sigues siendo constante, sigues permaneciendo en el llamado de Dios. Y hoy el Señor te está llamando. Quiero que cada uno diga su nombre 2 veces. Por ejemplo, yo voy a decir Daniel, pero ustedes digan su nombre. Listo, 1, 2, 3. Es Dios llamándote hoy. Dios te está llamando, despierta. Ya sea por primera vez o por tercera, pero Dios te está llamando. El Señor quiere que respondas sin importar lo que viene. ¿Sabes? Decirle sí a Dios es sin condiciones, sin, ya Dios, yo te sigo, pero primero tal cosa. Yo te sigo, pero no quiero dejar a esta chica. Yo te sigo, pero quiero ganar buena platita. Si no, no. Yo te sigo, pero tengo que ser pastor. Si no, no. Pero cuando tú le dices sí a Dios, tiene que ser sin importar a dónde Él te va a llevar. Y yo no sé el que los va a convencer, es el Espíritu Santo el que los va a convencer. Hoy yo que quiero llevarte a que hagas un compromiso con Dios de permanecer, de no rendirte, de tener una actitud de servicio y estar disponible para Dios. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios está diciendo, Daniel, Samuel, despierta. Ya llevas mucho tiempo arriba. Quiero usarte. Hay cristianos dormidos y te agarra. A veces el llamado de Dios a veces es suave, pero a veces ¡pum!, una cacheta. Despierta, quiero usarte. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Despierta, has estado dormido por mucho tiempo. Despierta, Samuel, quiero usarte. ¿Y cómo le vas a responder al Señor hoy? Mira, tal vez hoy el Señor te hace un llamado, pero tal vez mañana mismo no te usa, porque Él quiere que seas constante, persistente. Y un día te va a decir, llegó la hora, vamos. Pero tiene que ser constante, tiene que ser persistente. Y algunos de ustedes estaban a punto de tirar la toalla y decir, no, ya nomás aquí nunca me van a usar, nunca me van a poner de líder, nunca la. Pero créeme, si eres constante, un día el Señor te va a llamar y te va a poner. Quiero que escuchemos una canción. Joseca, la de Samuel, porfa. Y quiero que mediten en esta canción un momento. Que el Señor quiero que ustedes la vean. Y que el Señor haga un llamado. Pero cierren sus ojos un momento y dile, Señor, necesito que me hables, Señor. Padre, yo quiero escuchar el llamado tuyo. Yo quiero escuchar tu voz hablándome. Antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz
en el silencio. Samuel, Samuel, despiértate, despiértate. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. Oh. Estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Oh, oh. Samuel, Samuel, despiértate. Hay mucho que hacer. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo, quédate conmigo y hazme oír tu voz. Solo quiero oír tu voz. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy me despierto, hoy me levanto. Aquí estoy. ¿Por qué no te pones de pie delante del Señor y dile eso? Aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy, corro hacia ti. Yo corro hacia Ten una oración ahí con Dios, dile, Señor, hoy me despierto y te digo, voy a ti. Tal vez el Señor no te está llamando hacia un ministerio, el Señor te está llamando hacia Él. Te está diciendo, ven a mí. No vengas esperando solamente que te use. Ven a mí, disfruta de mí, disfruta de mi presencia. Primero apasionate de mí, sé constante, quédate conmigo. Dile, Señor, me quedo contigo. Dios, voy a ser constante, voy a perseverar, Señor. Voy a despertarme. Dile, Señor, despiértame, Señor, llámame. El Señor te está llamando y te dice, ven. Dice, hay mucho por hacer. Quédate conmigo, escucha mi voz. Sé constante en intimidad conmigo. Y va a llegar el día en que te voy a llamar y te voy a escoger y te voy a decir, ve y hazlo. Tal vez alguno se está preguntando, no tengo nada para darte, Señor. Y el Señor te dice, no importa. Voy a usar tu corazón, voy a usar lo que tienes en mano.